¿Sabías que Mr. Belvedere fue la primera comedia de horario estelar en presentar un personaje con VIH y que se utilizaron 4 temas de cierre diferentes durante la ejecución original del programa? Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Cuando se trata de mayordomos, nombres como Jeffrey en El Príncipe de Bel-Air o Alfred en Batman vienen a nuestra memoria. Sin embargo, hoy hablaremos de las curiosidades del refinado y culto Mr. Belvedere. Comenzamos. La serie estadounidense Mr. Belvedere se emitió originalmente en ABC desde 1985 hasta 1990. A lo largo de su transmisión constó de 117 episodios distribuidos en 6 temporadas. La trama se basa en el personaje Lynn Aloysius Belvedere, creado por Wayne Davenport, en su novela de 1997 llamada Belvedere. Al año siguiente, Clifton Webb interpretó al personaje principal en la película Sitting Pretty, la cual narraba la historia de un genio arrogante que se convierte en niñero para 3 niños malcriados mientras escribe en secreto una novela sobre una comunidad llena de chismosos y entrometidos. Webb repitió el papel en 2 películas más, Mr. Belvedere va a la universidad y Mr. Belvedere toca la campana, papel por el cual obtuvo una nominación al premio de la Academia como mejor actor. En los años 50 se intentaron adaptaciones televisivas del personaje con 3 pilotos realizados durante esa década y la siguiente, incluyendo una versión de 1965 protagonizada por Victor Buono. Sin embargo, no fue hasta 1985 que ABC logró llevar a cabo el programa con éxito, con Christopher Hewitt asumiendo el papel de Lynn Belvedere. La historia se sitúa en Beaver Falls, un suburbio de Pittsburgh donde una familia de clase media incorpora a un refinado mayordomo inglés llamado Lynn Belvedere después de su migración a Estados Unidos. John Owens, el pilar de la familia y periodista deportivo, está casado con Marcia, quien está cursando la Facultad de Derecho. Al inicio de la serie, Kevin, el hijo mayor, está en su último año de secundaria. Heather, la hija, es una estudiante de primer año y Wesley, el hijo menor, está en la escuela primaria. A lo largo de la serie, el señor Belvedere despliega su papel como mentor, especialmente para Wesley, y actúa como consejero para la familia Owens. Con su vasto conocimiento y habilidades, derivadas incluso de trabajar para Winston Churchill, Belvedere contribuye a resolver los dilemas familiares y a evitar travesuras. Además, era el único capaz de domar a Wesley. La elección de Pittsburgh como escenario se basó en la idea de una ciudad en resurgimiento con estaciones y actividad deportiva. Aunque ni los productores habían estado en Pittsburgh antes, eligieron la ciudad sobre París por su carácter y tradiciones en evolución hacia los años 80. Rand McNally nombró a Pittsburgh como la ciudad más habitable de Estados Unidos, y los creadores prometieron aprovechar esta publicidad. Aunque no se filmaron escenas en exteriores para el piloto ni los primeros 6 episodios, los productores expresaron la intención de filmar en Pittsburgh si el programa continuaba para la temporada siguiente. Conocieron la ciudad a través de un calendario proporcionado por Pittsburgh Media Group, usándolo como inspiración para historias durante la primera temporada. La serie se mantuvo en pantalla durante 5 temporadas hasta que la caída en las cifras de audiencia llevó a ABC a cambiar a la franja horaria de los viernes a los sábados en septiembre de 1989. En diciembre de 1989, en medio de la 6ª y última temporada, ABC retiró la serie de la programación y guardó los 8 episodios restantes. En julio de 1990, la cadena emitió el desenlace de la serie en 2 partes. Los 8 episodios no emitidos fueron finalmente transmitidos. En el final de la serie, La boda del señor Belvedere, el señor Belvedere conoce a Louise Gilbert, se compromete rápidamente, pero durante la boda, Louise revela que deben mudarse a África para su trabajo como conductista animal. El señor Belvedere toma la difícil decisión de dejar a la familia Owens y comenzar una nueva vida con su esposa. La serie presentó como tema principal la canción Según nuestra nueva llegada, escrita por Judy Hart Angelo y Gary Portnoy. Inicialmente estaba destinada para una serie llamada Help, la cual fue descartada por ABC. En 1985, un cantante de estudio anónimo grabó la canción para el episodio piloto. Cuando ABC retomó la serie, se utilizó una versión regrabada interpretada por el cantante de blues Lionel Redbone como tema principal.
Durante la emisión original, el programa contó con 4 temas de cierre diferentes. El episodio piloto no emitido y las primeras promociones de ABC emplearon una versión rock del tema principal, resaltando la presencia de una guitarra solista. En los primeros 2 ciclos, así como en un capítulo de la tercera entrega, se introdujo una versión instrumental del tema central. La tercera temporada incluyó una interpretación de Dixieland como pieza final. En contraste de las temporadas 4 a 6, se eligió una ejecución más orientada al jazz para el cierre musical. Cada episodio, a excepción de Deportación Parte 1 y El Consejero, culmina con Mr. Belvedere escribiendo en su diario sobre las vivencias diarias con la familia Owens. Al concluir, suele ofrecer un comentario ingenioso, fuera de cámara o sumergirse en alguna actividad peculiar mientras continúa su escritura. Hubo debate entre los productores sobre si el señor Belvedere debería narrar su diario o simplemente repasar lo que ya había escrito. En el programa se repite una broma relacionada con Angela, la amiga un tanto despistada de Heather, quien tiene la costumbre de equivocarse al decir el nombre del señor Belvedere. Entre sus malentendidos se encuentran nombres como Mr. Bombardier, Mr. Bellbottom, Mr. Butterfinger, Mr. Belveta, Mr. Baby Boomer, entre otros. Varios episodios abordan la relación entre Wesley y el señor Belvedere, quienes a pesar de sus constantes desacuerdos, se revela que se quieren realmente. En un episodio, Wesley enfrenta un problema como líder de los Scouts, y Mr. Belvedere actúa como mentor, brindando apoyo a Wesley y otros niños cuando lo necesitan. Belvedere fue la primera comedia de horario estelar en presentar un personaje con VIH. En un episodio de la segunda temporada titulado El amigo de Wesley, un compañero de clase de Wesley es retirado de la escuela después de contraer VIH debido a una transfusión de sangre. Pero Mr. Belvedere está allí para apoyar a Wesley y ayudar a cambiar la percepción de los demás estudiantes. A pesar de la inicial resistencia de ABC para emitir el episodio, Hewitt insistió en su transmisión. La predilección de Belvedere por la comida chatarra es un tema recurrente, generando bromas de otros personajes. Otro chiste común implica choques entre George y el señor Belvedere, su ama de llaves inglesa entrometida, irritando a George. También George intenta constantemente unirse al club benéfico local Los Happy Guys de Pittsburgh. La tensa relación de Wesley con los vecinos nunca vistos Hofnagel, cuyos nombres empiezan con H, y las travesuras que las juega son elementos que se repiten en la trama. De los 117 episodios, los 6 personajes principales estuvieron presentes en 112. En cada episodio aparecen 3 personajes clave: el señor Belvedere, Marcia Owens y Wesley Owens. La foto de Mr. Belvedere y la familia Owens en los créditos finales proviene de la escena final del episodio Hey George. Stacey Ferguson, conocida como Fergie, apareció en el episodio de la temporada 2, Día de San Valentín, interpretando a Beth, una compañera de clase de Wesley. Aunque al inicio de la serie Kevin Owens es un estudiante de tercer año de secundaria, el actor Rob Stone tenía 23 años cuando se emitió la serie por primera vez. Además, la actriz Winifred Freeman, que interpretó a Wendy, una compañera de clase de Kevin, tenía 28 años. La escena de Mr. Belvedere apagando la televisión al final de los créditos finales es del episodio de la segunda temporada The Teacher. Rob Stone dirigió la primera parte del final de la serie y luego trabajó como director, productor y escritor en otras series y películas. El icónico actor británico Christopher Hewitt falleció en agosto de 2001. Aunque es recordado principalmente por este papel, Hewitt ya era un actor consagrado antes de interpretar al afable mayordomo. Su carrera abarcó casi 35 años en la pantalla, con aproximadamente 25 participaciones cinematográficas, un número sorprendentemente bajo para un actor tan reconocido. Hewitt destacó como actor y director de teatro en Londres antes de incursionar en el cine a principios de los años 50. A mediados de los años 80, regresó a la televisión con la serie La Isla de la Fantasía y asumió el papel de Lawrence antes de convertirse en Mr. Belvedere. Tras 6 exitosas temporadas de la serie, se retiró de la actuación y se desempeñó como diácono en la iglesia de San Víctor en West Hollywood. Hewitt falleció a casi 80 años debido a complicaciones de la artritis y la diabetes, dejando un legado apreciado por los amantes de la televisión y el teatro. Contame, ¿cuál es la característica de Mr. Belvedere que más recordás? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.